La represión del 3 de mayo, 1808, el día que Madrid sangró. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis Historia Militar. Hoy vamos a hablar de la represión napoleónica al pueblo de Madrid, justo después del levantamiento popular del 2 de mayo. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Miguel Reseco. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Paco? Pues Miguel, vamos a hablar de lo que menos se habla, ¿no? Todo el mundo se festeja el 2 de mayo, el pueblo de Madrid levantado en armas contra el invasor francés, pero no se habla tanto de lo que ahora se llamaría la contrainsurgencia, ¿no? Es decir, la represión del invasor contra el pueblo, ¿no? Sí, en esto parece que nos adelantamos a la actualidad. En fin, para contar un poco, voy a retrasar la historia, a retrotraerme a qué fue lo que provocó a aquellos hechos. Y bueno, pues empiezo a contar. La realidad es que a comienzos del siglo XIX, España sufría una monarquía que era incapaz y que había abandonado su misión de liderar una empresa universal. También un gobierno ocupado por arribistas dispuestos a venderse al mejor postor. Y una nobleza dedicada a incrementar sus señoríos. Por otra parte, lo mejor de su ejército entregado en misiones internacionales, algo que ahora nos suena muy actual, que estaban en Dinamarca y en Portugal, al servicio de otro país. El que quiera saber la Dinamarca, hay que recordar que tenemos un programa juntos sobre la expedición de Dinamarca. Donde estuvo lo mejor de nuestro ejército. Y que además todos sospechamos que era con una clara intención de dejar a nuestro país, a nuestro territorio desprotegido. Luego también, por otra parte, el clero. El clero luchaba más por mantener a sus parroquianos, a sus fieles, alejados del influjo extranjero, que venía de Francia, que ya empezaba a calar con la Ilustración. Y finalmente estaba el pueblo. Esos que Arsenio comentaba que eran conocidos como la canalla, que desamparado por todos fue el que se dispuso a frenar la oleada invasora. Los sucesos del día 2 de mayo de 1808 bueno, son bien conocidos, o por lo menos son los más conocidos de aquellas jornadas. Aunque en los últimos años la memoria que guardamos del 2 de mayo está siendo velada por la celebración de la fiesta de la Comunidad de Madrid. Y tristemente circunscritos a ella. Pero lo ocurrido el 2 de mayo no fue un hecho aislado. Fue la culminación de unos acontecimientos que comenzaron semanas atrás. España se encontraba en un momento de crisis no solo económica, muy cruda, sino que también en una rigurosa crisis política. A finales del mes de marzo anterior tuvo lugar el golpe de Estado que conocemos como el Motín de Aranjuez, protagonizado por Fernando, el príncipe heredero, y en el que tras arrestar al primer ministro Manuel Godoy, robó a su padre, el rey Carlos IV, la corona. En ese escenario de crisis total, ocurría que, con el pretexto de permitir el paso hacia Portugal de un importante contingente de tropas extranjeras, España se encontró invadido su territorio y ocupadas algunas de sus plazas fuertes más importantes por el ejército napoleónico. Bueno, como ya contamos en lo de Dinamarca, la idea de Napoleón, que no había conseguido vencer por medios marítimos, sobre todo tras el desastre de Trafalgar, a Gran Bretaña, era blindar las costas para derrotar económicamente a Gran Bretaña. Pero había países como Suecia y como Portugal que no se rendían ante estas imposiciones de Napoleón. Como se puede ver en el dibujo, el camino desde Bayona, atravesando los Pirineos, iba directo a Portugal. Lo que no tenía sentido es que entraran por el lado este
y ocuparan, como antes decía, plazas fuertes, como la de Figueras, la de Pamplona, ocuparan Barcelona, y el desvío interesado encabezado por Murat, con sus generales, con Dupont y con Moncey, para llegar hasta Madrid, para ver qué es lo que se estaba cociendo, y como algunos actores como Medina apuntan, intervenir en la caída de Godoy, pero no tanto en que Fernando se hiciera con la corona. De manera que, como digo, el mariscal Murat, al mando de unos 30.000 hombres, decidió abandonar la ruta de Portugal y dirigirse a Madrid. Aquí esto no fue mal visto, puesto que Madrid estaba entregado a la causa de Fernando y suponían que esta fuerza militar supondría un respaldo al nuevo rey, que de momento no tenía legitimidad, puesto que no había sido aprobado por Cortes su candidatura. En fin, a los problemas que suponía que se puede causar el que una tropa militar ocupe una gran ciudad, hay que añadir que este ejército en gran medida estaba formado por los descartes del ejército imperial, así como por soldados pertenecientes a naciones derrotadas previamente por Napoleón. Aquí recordamos los dragones de la princesa. También, ¿no? Los polacos, ¿no? Los polacos, gente muy vistosa, la caballería era muy vistosa, la infantería no tanto, eran soldados pues de lo peor, mercenarios, huidos, en fin. Además, por otra parte, las intenciones que traía el mariscal no eran la de apoyar, como aquí se pensaba, al nuevo rey en su pretensión de ver su golpe de estado legitimado, ya que no lo habían legitimado las Cortes, lo hiciera el emperador, sino la de ocupar militarmente la capital como inicio de una posterior invasión de la península. En una de sus cartas, Napoleón aconsejaba a Murat, cuando éste ya residía en Madrid, sobre la conveniencia de mantener la paz sobre la población y para ello fusilar a 10 de los más rebeldes para así aplacar al resto, como había hecho en otros países. De modo que el cuñadísimo, el mariscal Murat, digo cuñadísimo porque estaba casado con una hermana de Napoleón, recuerdo, con estas cartas, nunca mejor dicho, en su mano, no se preocupó de intentar mitigar los peores instintos de sus hombres, sino que muy al contrario, permitir sus excesos para así tener justificado ejercer pues una severa represión. Todo esto dio lugar a los comportamientos más despreciables de los soldados franceses con la población madrileña. Desde el primer día de la ocupación, los madrileños sufrieron abusos y humillaciones por parte de los miembros del ejército francés. La verdad es que a los madrileños de aquella época no les costaba enseñar dónde tenían las manos, hasta el punto de llegar a descubrir al francés invasor donde guardaban la faca y tomarse la justicia por su mano. Y es que no se podía esperar justicia de las autoridades francesas, de las autoridades españolas, que habían perdido este privilegio, y los militares franceses eran la parte en todos los conflictos, pero también eran la justicia. El único recurso para evitar ser avasallados era aplicar la ley del talión. Esta justicia improvisada hizo que durante los 40 días que transcurrieron desde la entrada de Murat hasta el 2 de mayo hubiera una media de 3 ingresos diarios de soldados franceses en el Hospital General, que era entonces el edificio que actualmente está dedicado al Museo Reina Sofía. Y muchos desaparecidos tras un tabique improvisado en el fondo de una tinaja, en un pozo, etc. Con esto queda claro que al llegar el 2 de mayo, tras lo sufrido durante esta cuarentena, la sensación de cabreo de los madrileños era muy importante. Me gusta decir que cuando guío visitas por el cementerio del cementerio de la Florida, del que anuncio que suelo guiar visitas, me gusta decir que el 2 de mayo no fue el único alzamiento. Hubo varios previos a este que no llegaron a tener la repercusión. Interesante, no lo sabía.
Que no lo sabía yo. Que había... Sí, hubo varios conatos de motín que, bueno, pues hubo la suerte de que fueron algunos normalmente provocados porque los franceses tenían las manos muy largas y las españolas pues les parecían interesantes. Y algunos de ellos acabó con muerte de algún soldado francés. Pero bueno, al final fueron sofocados. O sea, el 2 de mayo fue ya el último. Y como os decía, el más sangriento. ¿No? Y es que durante aquella cuarentena, como digo, el más importante, debido a la cruenta represión que se aplicó. Tal fueron los ecos que llegaron a toda la península, que reaccionó declarando la guerra, como sabemos, ¿no? A través del famoso bando de los alcaldes de Móstoles. Dar a conocer los sucesos durante esos días previos resulta imprescindible para intentar aclarar este espurio debate de si fue espontáneo, de si fue inducido por las autoridades francesas o españolas. Algún autor comenta que esto fue preparado por Fernando VII desde Bayona. En fin, es mi opinión, creo que fue provocado por los franceses y la reacción de los madrileños. Los españoles presentes en Madrid durante esta ocupación de distintas escalas sociales adoptaron distintas posturas. Ante estos desmanes, el gobierno, que sumiso ante las imposiciones del mariscal francés, el de los mandos militares españoles, que hicieron cumplir las instrucciones recibidas por el gobierno, que prohibía que la guarnición española unirse al pueblo en sus enfrentamientos con los soldados franceses, hasta el caso de que las patrullas por Madrid lo hacían sin pólvora y sin bala. No sé qué se les uniesen y se unieran, ¿no? O sea, antes de salir de sus destacamentos, las cartucheras eran revisadas. Los casos que hubo de soldados que se unieron al levantamiento, es porque llevaban la munición y las balas en lo que llaman la panera, esa bolsa de mano de lino que llevan en el costado. Y la nobleza que paulatinamente, viendo la que se estaba liando, porque fue un clima encrescendo, fue abandonando la capital en busca de climas más benignos. Y finalmente la del pueblo, que fue el que luchó. Yendo a ese día, voy a comentar sobre ese día. El 2 de mayo amaneció. La población ya tenía conocimiento de la intención de los franceses de llevarse de España al infante Francisco de Paula. Noticia temida por todos, porque tras el viaje a Francia de los antiguos reyes, Carlos IV y María Luisa, y el secuestro, aunque no se entendía como tal, del rey Fernando, al que acompañó su hermano Carlos hasta Bayona, Francisco de Paula, el pequeñín que aparece en el cuadro de Goya, era el único representante de la monarquía que continuaba en España. A pesar de que este infante no era muy querido por el pueblo, que se refería a él como el del indecente parecido, ya que se atribuían su paternidad a otro. Godoy. Pues al fin y al cabo era su infante, cuando esa entidad de la monarquía era capital, ¿no? Pero bueno, era el único que podía ceñir la corona ante la ausencia de sus mayores, de los que no se sabía qué iba a ser, ¿no? Como digo, en aquella época la monarquía, para los madrileños, como para todos los españoles, era uno de los pilares nacionales, junto con la patria y la fe, la religión. De modo que ante la sospecha de lo que iba a pasar, muchos madrileños acudieron ante Palacio con la intención de impedir que se pudieran llevar al infante. Llegaron a cortar los tiros del carruaje que creían que iba a serle destinado.
pero no tardó en acudir un piquete de soldados franceses. Aquí estoy resumiendo mucho lo que pasaron en esas pequeñas horas. Hubo mucho tumulto y hubo muchas cosas que podría contar, pero en fin, finalmente Murat envió a un piquete de soldados que, decididos a sofocar a los amotinados, hizo fuego sobre ellos, hizo una descarga intentando intimidarles. Pero como no lograron reprimir a los vecinos, que se creían invulnerables ante estos disparos, pues los franceses habían desplazado unos cañones, hicieron fuego de metralla y allí quedaron los primeros heridos o muertos de aquel día. Para espantar al resto, hubo una carga de la caballería polaca y bueno, todos los madrileños ahí, que allí estaban, se fueron dispersando por todos los barrios del Palacio. La mayor parte de los levantados decidió unirse a aquellos que a esas horas se habían concentrado ante la Casa de Correos, algo que era muy habitual. Recuerdo que ahí estaba el mentidero de la villa, en las gradas de la iglesia de San Felipe, un sitio donde la gente compartía noticias, y luego la Casa de Correos, donde se recibía pues, el correo, era la actual sede de la presidencia de la comunidad. Y bueno, no es que los correos fueran destinados a los vecinos de Madrid, pero los postillones, los que conducían a estas carruajes, pues siempre traían cotilleos y noticias de cómo estaban los reyes, si les habían visto o habían sabido algo de ellos. Y bueno, pues allí había gente y allí unieron sus fuerzas para intentar cerrar el paso, sobre todo a los correos que atravesaban Madrid desde el Retiro, el lugar donde estaba la mayor parte de la caballería de Murat, para llegar al Palacio de Murat, que estaba junto a Palacio. Todavía puede verse una parte de ese palacio entre el Palacio Real, entre la plaza del Palacio Real, la Plaza de Oriente y la Plaza de España. En fin, tenían que cruzar Madrid, el camino más corto era pasando por la Puerta del Sol, y allí les detuvieron y ahí hubo grandes enfrentamientos. No obstante, finalmente llegaron noticias de la insurrección a esta fuerza acantonada porque se escuchaban los disparos, aunque solo fuera por eso, ¿no? De modo que poco a poco fueron esas 30.000 soldados franceses que había en las cercanías de Madrid, fueron cerrando la bolsa de la Puerta del Sol hasta que fue reducida por el ejército francés en su avance. Solo quedaron pequeños focos de insurrección, algunos disparos aislados, escaramuzas por distintos barrios. La más importante de todas fue la que se produjo en el Parque de Artillería de Monteleón, donde la excepción de dos capitanes de artillería, los inmortales David y Velarde, lideraron la defensa del cuartel, del armamento y del polvorín. Monteleón, el Palacio de Monteleón, al ser un parque de artillería, además era fábrica, era museo del ejército, y allí se fabricaba la pólvora, las balas, y donde trabajaba mucho personal del vecinos del barrio, ¿no? A las órdenes de estos dos capitanes estuvieron los artilleros que formaban parte de la guarnición del parque, además de una compañía de voluntarios de Estado del vecino cuartel de Mejorada, que consiguió llevar allí, engañando a su coronel, el capitán Velarde. Y además muchos vecinos que fueron a proteger por una parte su barrio y por otra su lugar de trabajo. Para estos militares, como dijo Calderón, la principal hazaña es obedecer. Y las órdenes que tenían eran muy concretas. No participar en los motines que pudieran protagonizar los vecinos de Madrid. Sin embargo, estos militares, y yo creo que les honra, antepusieron a la obediencia debida lo que para ellos era más importante, ya que si el ejército es el pueblo en armas, a la defensa del indefenso pueblo se deben. Bueno, y en esto dejaron la vida.
Prácticamente sofocada la insurrección, cuando solo se escuchaban disparos aislados por las calles de Madrid, el gobierno español, que no gobernaba y que más tarde se haría josefino, acudió al Palacio de Murat para solicitar que se declararan las paces. Después los ministros realizaron un recorrido acompañados de militares españoles y franceses por las calles principales. En el gráfico ese, hecho por Paco Vela, se ve los recorridos que hicieron por las calles de Madrid, llamando a la paz, y publicando y poniendo en las paredes este bando firmado por un escribano de Cámara del Consejo, en el que se pedía que volvieran a la paz de sus casas y que depusieran las armas, y asegurando que no habría represalias. Nuevamente se anunciarían las paces en el Diario de Madrid 2 días después con un bando firmado por Murat. Sin embargo, el mariscal se quedó con la primera parte, es decir, con los vecinos desarmados y en sus casas, pero contravino el compromiso de no tomar represalias. Lo justificó en una carta al rey intruso, a José Bonaparte, que todavía no había llegado a Madrid, en la que decía: el pueblo de Madrid se ha levantado en armas dándose al saqueo y a la barbarie. Corrieron ríos de sangre francesa. El ejército demanda venganza. Todos los saqueadores han sido arrestados y serán fusilados. Este es el bando publicado en el Diario de Madrid. Y la verdad es que sí que se produjeron saqueos, pero fueron los que llevaron a cabo los soldados franceses. Los madrileños no se dedicaron a saquear, sino a pelear contra los soldados. Durante la represión del motín, los soldados imperiales marcaban con sus bayonetas un aspa en aquellas puertas de las casas ante las que se encontraba un soldado imperial muerto, o desde las que se habían recibido disparos. Una vez sofocado el motín y retirados sus muertos para no dar pie a la humillación del ejército francés, asaltaban estas casas, matando a sus habitantes, y si encontraban mujeres, estas eran violadas. Si había objetos de valor, los robaban. Y si sospechaban que desde allí se había causado la muerte de alguno de los suyos, incendiaban la casa. Un caso singular fue el del domicilio de don Eugenio Aparicio y Sáez de Zaldúa, corredor de vales reales. Este era un hombre muy bien situado y dado a presumir de sus propiedades. La víspera del 2 de mayo, don Eugenio invitó a visitar su domicilio, les invitó a un chocolate que estaba en la Puerta del Sol, a algunos de los generales franceses, de modo que estos tuvieron oportunidad de admirar los objetos valiosos que éste poseía. Ante la falsa acusación de haber hecho fuego desde una de sus ventanas, causando la muerte de un mameluco, cuyo cuerpo fue encontrado en la puerta de la casa, los mamelucos se saltaron la casa, mataron a don Eugenio, a su hijo, y después la saquearon. Sí. Claramente, la represalia sufrida no tuvo otro objeto que el ánimo de lucro. Y así aquí, Miguel, te interrumpo, pero aquí los mamelucos ¿eran todavía todos de origen egipcio o eran ya franceses que vestían a la forma? No, yo la idea que tengo es que eran mercenarios que se había traído Napoleón de Egipto. Sí, de la campaña de Egipto, sí. Sí, yo no creo que fueran parte de ninguna moda. Eran, y además iban como eran ellos, con las 2 pistolas en el pecho, el sable curvo, y lo que pasa es que sí pertenecían, incluso creo que incluso sus mandos eran egipcios. Recuerdo uno de ellos que murió en Madrid, precisamente en la famosa carga de los mamelucos, y eran egipcios todos, que yo sepa. No era una moda. Posteriormente yo creo que sí, que muchos asimilarían en Francia algunos objetos y tal, pero tanto como para vestirse como tales, no. Yo creo que sí, que eran sí, a mí me suena que originalmente eran todos, pero por acaso no había reemplazo. Sí, no lo creo, no creo. En fin, bueno, y como decía, pues eso, más por ánimo de lucro que por represión.
Y así fueron continuando toda la jornada, los asaltos, las violaciones y los robos durante toda esa jornada, pero con mucha fraternidad, eso sí. Eh, eh, y comenzaron las ejecuciones en masa. Es decir, los que habían sido detenidos en algunos lugares fueron concentrados y comparecieron ante el pelotón de fusilamiento. Este que ilustra el cuadro de Marcelo Contreras, yo creo que el que más me gusta de los que hay en el Museo de Historia de Madrid, pero lamentablemente muy mal iluminado y escondido, pues es la represión en el Hospital del Buen Suceso. El Buen Suceso estaba en la Puerta del Sol. Delante del Chaflán, para los que conozcan Madrid, delante del Chaflán que hay entre la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo. Yo creo que para los de fuera, donde estaba el tío Pepe y ahora está Apple, ¿no? Eso es, donde estaba antes, donde estuvo, bueno, delante de donde estuvo antes el tío Pepe. Si uno baja las escaleras de la estación de cercanías, que está en la Puerta del Sol, hay una vitrina donde se muestran los cimientos de esta iglesia. O sea, estaba por delante. En el grabado que muestro se ve la fachada. Es decir, la Puerta del Sol no era tan amplia como es ahora. Estaba ocupada por más edificios. Uno de ellos era este, de la iglesia del Buen Suceso. Bueno, pues hubo madrileños que cuando vieron que el lance no prometía éxito, penetró en el interior del templo acogiéndose a sagrado. Algo que para los franceses pues no tenía ningún... Revolucionarios franceses tampoco eran muy importantes. No tenían ningún valor. A las 3 de la tarde los sacaron a 18 que allí se habían protegido y allí en las tapias del patio del hospital fueron fusilados. Esta sería el primer fusilamiento, primera ejecución masiva. Media hora más tarde, esto es a las 15:30, en el Paseo del Prado, ante lo que era conocido como el canapé del Prado, fueron fusilados 32 civiles más. Hasta el momento el grupo más numeroso. En este grabado de Zacarías González Velázquez se puede ver una representación, una secuencia de que según los madrileños eran capturados, eran maltratados, eran llevados ante el pelotón, fusilados y después sus cadáveres amontonados. Justo al lado, a las 4 de la tarde, frente al Palacio de Medinaceli, se fusilaron a 12 españoles más. Este grabado lo refleja en la parte derecha, donde se les ve arrodillados ante el pelotón de fusilamiento. Durante el resto del día 2, continuaron los fusilamientos indiscriminados. Se asesinaba a todo aquel que portaba cualquier útil que pudiera ser considerado como un arma. Los soldados franceses concebían la clásica navaja, la tradicional herramienta de los españoles de esa época, como un arma. Pero también armas fueron consideradas las tijeras de unos muleros que regresaban de cortar las crines de la caballería francesa del Retiro, el instrumental de un cirujano que regresaba a su domicilio después de atender a un paciente, la aguja de coser sacos que llevaba prendida en el sombrero un trajinero, de modo que las víctimas de estos juicios arbitrarios fueron fusilados 3 hombres en la Puerta de Alcalá, 2 más en el Portillo de Recoletos y 1 más en Cibeles, todos sospechosos y por eso inmediatamente detenidos y fusilados. O sea, durante la segunda parte de la jornada del 2 de mayo, los franceses se dedicaron a la represión y a aterrorizar, disparando al aire y continuando sus asaltos a casas y violaciones. No hay que olvidar el asesinato de Manolita Malasaña en el barrio Maravillas. Sorprendida, Barrio Maravillas, que ahora
es bautizado como barrio de Malasaña en su honor, que fue sorprendida llevando encima las tijeras de su oficio de costurera. Aunque en este caso tal vez los primeros sorprendidos fueron los franceses al ver que con las tijeras quiso proteger su virtud. Los que todavía quedaban detenidos en distintos depósitos fueron juzgados y condenados por una comisión militar, que no les concedió derecho a defensa y posteriormente fueron confinados en el cuartel de Prado Nuevo, que ocupaba la mitad norte de la actual Plaza de España. Era un cuartel importante que era donde Murat metió a los polacos. De todos estos 44 elegidos por sorteo y ejecutados a las 4 de la madrugada del día 3, en la montaña del Príncipe Pío, consiguió sobrevivir uno del que luego te contaré. Esta ejecución fue inmortalizada por Goya, la más dramática, quizás por ser la más numerosa, y en la que se aplicó mayor crueldad, de lo que luego os contaré. Juan Suárez era el del que antes te comentaba, era un asturiano casado, padre de 3 hijos, y con una madre anciana que vivía en el barrio del Lavadero, a orillas de Manzanares, como él más tarde contó. Era artesano que trabajaba en el barrio de Maravillas, el actual Malasaña, y fue el único superviviente de aquellos hechos. Y gracias a su testimonio es por lo que conocemos los detalles de aquel fusilamiento, y junto con el cuadro de Goya y otros detalles, pues que ha engrandecido, ha hecho más famoso. El caso es que, resumiendo, en total llevamos hasta el momento 113 hombres fusilados, además de los 295 muertos en los combates y 171 heridos, de los cuales muchos fallecerían días después. Hay que darse cuenta de lo que supone una herida en aquella época, ¿no? Sí. El día 5 hubo 2 fusilados más en Leganés, los hermanos Rejón, Julián y Leandro, que se habían desplazado a Madrid y habían participado en el motín, pero fueron denunciados. Hay que ver también la vena traidora de los españoles, y fueron denunciados por sus vecinos, y entonces Leganés ya estaba ocupado por la tropa francesa y inmediatamente fueron ante el paredón. Os presento un poco la geografía de aquella época. Este plano de Madrid, que es de Juan López, es posterior, es de 1812, pero yo creo que puede ser interesante. Se ve claramente que es posterior por la explanación que hay de la Plaza de Oriente, donde he puesto un número 1. Pero mantiene los edificios sobre los que ahora os comentaré. El Palacio Real, justo encima con las caballerizas reales, ese triángulo importante en tamaño. A la derecha, el Palacio de María de Aragón, que fue los dominios de doña María de Aragón, que debió ser alguien muy importante porque por los terrenos que allí tenía. Ahí no es donde está justo la estatua de Cabo Noval, sí, ¿no? Más o menos por ahí. No del Cabo Noval está en la misma plaza, está en la misma plaza, pero y en ese lado, sí, pero no llega, aquí más o menos. No llega, o sea, estaría, pues digamos, más o menos debajo de donde he puesto yo un número 2. Sí, ahí justo, estaría, sí, ahí, pegado a estas edificaciones. Ahí está el tristemente desconocido Cabo Noval, que en fin, eso es para otro vídeo. En fin, bueno, esto sobre estas posesiones que comentaba de María, doña María de Aragón, se construyó Grimaldi, secretario de Estado, un palacio, que después ocupó Floridablanca, más tarde Godoy, y finalmente fue el que ocupó Murat, que rechazó el Palacio del Retiro por tener cercanía al Palacio Real, donde se cocía todo, ¿no? Aparte de que Godoy se había preocupado había llamado a los mejores interioristas para decorar su palacio, y era interesante. Actualmente este palacio lo ocupa, para el que quiera, porque
existe todavía, lo ocupa el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y el resto de la manzana lo ocupa el Senado, el antiguo Senado y el más moderno. Al norte de la Plaza de España, como os decía antes, ocupando la mitad de la plaza con el número 3, el cuartel de Prado Nuevo, creado para... ¿Perdona? Creado, Sí, para la sí, Guardia, sí. creado para la Guardia Real. Más al norte, el Palacio de Liria, más pequeñito, y el cuartel del Conde Duque a su lado, que es el de los 3 patios. Claro, esta calle aquí sería la Princesa actual, pero está con un giro Sí, raro, ¿no? Está con un giro raro, sí. No sé, en se llama realidad era Restado. la calle de San Bernardino, Princesa no existía. Sí, digo la actual Princesa, sí. Sí, eso es, la actual Princesa, eso es actual. Antes llevaba, como tú dices, otra orientación, pero que se conserva, la calle de San Bernardino se conserva, y confluye con Princesa, donde ahora está el Corte Inglés de Princesa. Sí. Esta es otra, no existía, como dices tú, la calle Princesa. Y bueno, y a la izquierda de todo, esa zona despoblada, la montaña del Príncipe Pío. Yo no sé si con esto ayudo un poco a situar sobre las cosas que voy a contar. Antes de la llegada del ejército francés, la mayor parte de los cuarteles estaban mínimamente ocupados. Esto, si se mira el detalle de cada regimiento, pues era simbólico, ¿no? Muchos soldados estaban fuera, estaban de baja, estaban no sé. O sea, la representación en Madrid no era la de un ejército dispuesto para la batalla, sino que era para el cuidado de la monarquía y para adorno de sus fastos. Pero bueno, no obstante... Una pregunta, pues, el sí, cuartel de Conde Duque estaba ahí, ¿no? sí. La Guardia Corps tenía Sí, su cuartel cerca de... sí, lo he señalado antes, a ver si lo puedo... ¿Lo dijiste? ¿Sabes? Que no te oí, ¿no? el puntero este de los 3 patios es el cuartel de Conde Duque. ¿Lo ves? Es el 4, sí, justo, sí. El 4. Y el pequeñito que está aquí de lado es el Palacio de Liria, ¿vale? Con estos jardines, o sea, con todos estos jardines, no es ninguna tontería, ¿vale? Ahora se puede visitar, digo, ahora, la última vez que fui a Madrid, sí, es verdad, se puede visitar, sí. Tengo que ver si... sí. Ciertamente se puede visitar, sí. Y este es el que decía yo, este es el cuartel de Prado Nuevo, que ya no existe. Ahora han hecho obras para un subterráneo y han rescatado o han encontrado una serie de arcos de lo que debió de ser el sótano, donde debieron de estar confinados los madrileños, y que ahora lo han llevado están como un monumento, estos arcos en el arranque de la calle Ferraz, que paralela a Princesa, y se pueden ver. Y bueno, no sé si, que decía antes, estas son las caballerizas, este triángulo, esta posesión es la de María de Aragón, Sí, el Señor de los Palacios, en fin, y luego la montaña de Príncipe Pío. En fin, quito el puntero que molesta y vuelvo a Prado Nuevo. Esta es una de las pocas representaciones. Hay algunas fotos por el palacio, llegó hasta el siglo XX, pero esto es un grabado que me ha gustado encontrar para añadir aquí a los polacos, que fueron los que ocuparon este palacio. Que, como digo, sirvió para alojar a esta caballería, que fue la encargada de reprimir el motín frente a Palacio. Y como decía antes, en los sótanos de este edificio fue donde se reunieron los presos que habían estado retenidos en distintos depósitos. O sea, se reunieron todos en este mismo sitio, que es de donde saldrían luego para ser fusilados. Este es el cercano cuartel de Conde Duque, que es donde se acuarteló a los marinos de la Guardia Imperial. Estos fueron los que llevaron a cabo los fusilamientos. Este fue un cuerpo de élite que había creado Napoleón con vistas a la futura invasión de Inglaterra. Una especie de infantería de marina. El corso tenía la intención de que le acompañaran en su deseado
desembarco en la isla, pero que, como decía antes, tras el desastre de Trafalgar, pues este proyecto no quedó más que en un sueño imperial. Los 44 fusilados en la batalla del Príncipe Pío eran todos civiles, y esto es algo que me gusta insistir, excepto dos. Don Francisco Gallego Dávila, que era un presbítero, sacristán del convento de la Encarnación, y luego un militar, voluntario de Estado llamado Manuel García. Entendemos que es este que está con la tonsura, ¿no? Claro, sí, yo creo que es una de las pocas representaciones reales que ha querido hacer, que quiso hacer Goya. Esta y la de los soldados franceses. En fin, pues llevaba varios días acumulando la ira que le producía la falta de respeto que mostraban los soldados imperiales cuando visitaban el templo, haciendo sus necesidades y voceando, en fin. El templo del que él era sacristán, como he dicho. Aunque este comportamiento no difería del que tenían a diario por todas las calles y con los vecinos, como antes contaba. Cuenta la leyenda que cuando Murat tuvo noticia de que habían apresado al clérigo con las armas en la mano, porque ese día se armó y salió y llegó a capitanear una partida en lo que ahora es la plaza de San Martín, donde está el convento de las Descalzas Reales. Pues ahí incluso hay el testimonio de un testigo que le llamó la atención. Dijo: padre, ¿usted qué hace aquí, no? Bueno, pues cuando le vio Murat también no tuvo menos extrañeza, y cuando le contaron cómo le habían encontrado, le sentenció a formar parte de los que serían fusilados esa noche, con la frase bíblica de: porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y así se cumplió. El otro fue un militar, el otro que digo no civil, un militar. A pesar de que en aquella época existían unas leyes no escritas para la guerra, una especie de acuerdo entre caballeros que impedía quitar la vida a aquellos soldados que se hubieran rendido, y dispensándoles de salir, de ser ejecutados, de salir cautivos, de salir libres, de llevar sus banderas, de llevar sus armas, de salir tocando tambor, en fin, según el grado, lo que hubiera costado la rendición. Claro, porque un sitio para los sitiadores es costoso. Se pierden vidas, se pierde tiempo, se pierde, en fin. Entonces eso hay que pagarlo. Pero bueno, pues si no has causado gran trastorno, pues bueno. Con lo cual, pero no estaba muy claro qué era lo que iba a pasar esa tarde con los militares que habían participado en el alzamiento. De hecho, el teniente Ruiz, que fue herido, gravemente herido, huyó esa misma noche. Los cadáveres de Daoiz y Velarde fueron sepultados en secreto para que no fueran profanados. O sea, nadie tenía claro lo que pasaba, lo que iba a pasar. El caso es que los oficiales y suboficiales aconsejaban a sus soldados que inmediatamente que llegaran a sus casas se despojaran de la casaca, donde pues tendrían evidencias del combate, sangre, pólvora, lo que fuera, y que se lavaran muy bien las manos y la cara, donde tendrían restos de pólvora, porque esas armas pues manchan. La ignición es exterior al cañón, por lo tanto hay salpicaduras de pólvora que te manchan, ¿no? Era pólvora negra en esta época todavía. Sí, claro, pólvora negra, la manipulación para la carga también manchar las manos, en fin, es muy sucio. Y bueno, pues parece ser que este hombre estaba en esas, ya se había despojado de la casaca, se estaba lavando las manos y la cara cuando entró un piquete de imperiales que, irrumpiendo en la vivienda, se lo llevó detenido. Bueno, podría aventurarse que si el cuadro de Goya retrata al clérigo, en este hombre que pintó en mangas de camisa quiso representar a ese soldado. Bueno, esto es algo que a mí me gusta contar cuando voy a visitas al cementerio y explico el cuadro de Goya. Pero bueno, es una opinión muy personal. Pero bueno, sí llama la atención el ver a un hombre en mangas de camisa a las 4 de la mañana.
Sí, sí. Pero bueno, si esto lo escucha un historiador del arte, pues te hablaría de la cuestión del juego de luces, centrar la imagen, y bueno, y si ya entras en internet puedes ver cosas de que los sables que salen del suelo es el impulso telúrico de las fuerzas terrestres, y en fin, puedes ver interpretaciones de todo estilo. Pero bueno, yo más como un historiador, aficionado a la historia, pues me gusta ver aquí a este hombre representado. Bueno, estos Y son alguno los te puede decir únicos. que es el símbolo, me lo acabo de inventar yo, pero queda bien. El aspa de Borgoña tiene forma de X, Sí, representando al hay, ejército. hay gente que Y el dice, sacrificio de San Andrés, claro, sí, 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 sí. La X, sí, perfecto. y hay gente que dice que los brazos están así, porque es que yo he leído muchas cosas y es muy curioso, pero claro, que hay gente que dice que es la postura del crucificado. Sí, sí, la Bueno, espada de o de San Borgoña, es Andrés decir, o de la cruz tal. de San Andrés, sí, sí. Hay una mancha en una de las palmas de las manos que hay gente que dice que es el estigma del crucificado. En fin, no sé, ya poniéndonos, ya Sí, podemos sí, 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 decir sí, en todas que las teorías bueno, posibles. que el que ve que va a ser atropellado por un autobús, pues levanta los brazos también. O sea, eso, en También. fin, no. Pero bueno, cada uno tiene sus interpretaciones y a mí me gustaba esta que he dicho del. El caso es que, como digo, de los 44, de aquellos que se ha podido identificar, que de eso ya hablaré después, solo hay dos que no son civiles, un clérigo y un militar. Yo interpreto que de alguna manera, que además fueron lo mismo de los 7 obreros que antes hablaba, eh, bueno, de los que voy a contar, fueron los únicos designados, aparte del sorteo que se hizo entre los que estaban custodiados en Prado Nuevo. Un soldado y un clérigo, con lo cual Mural representaba la humillación a la Iglesia y a la monarquía, puesto que los soldados eran soldados del rey. El rey, sí, sí. Entonces, yo lo interpreto de esa manera. Como antes decía, los días que siguieron al alzamiento fueron muy terroríficos, muy convulsos. Durante la noche, como antes contaba, pues los soldados patrullaban ufanos por las calles de Madrid, sintiéndose los amos. Si antes no habían tenido ningún pudor a la hora de mostrarse como unos salvajes, pues luego ya tenían barra libre, ¿no? Con lo cual había pocas ganas de transitar por las calles a los madrileños. No nos podemos imaginar más allá de lo que exigiera satisfacer alguna necesidad urgente, como buscar comida, agua. Eh, Además, por otra parte, a los días siguientes no se permitió a los vecinos acercarse hasta las pilas de cadáveres de los A fusilados, buscar al ¿no? familiar, claro. Claro, con lo cual añadían un grado mayor de tortura a la población, ya que esto aumentaba el dolor de los familiares que ni podían confirmar si los muertos apilados eran los suyos. Habría muchas familias que por la mañana había salido un familiar y no había vuelto. Entonces, pues podía que hubiera huido a un pueblo vecino, pudiera que estuviera escondido en la casa de un vecino, pero podía estar bajo de esa pila. Pero también porque al no poder atenderles, podían estar agonizando, ya que estas armas de fuego eran muy imprecisas. Entonces podía estar mal herido, y sobre él habían caído otros cadáveres y estar agonizando. Entonces, pues era dejarle morir. Además del sufrimiento de saber que los cuerpos quedaban expuestos a la intemperie y a las alimañas, ¿no? Y el hedor que seguía produciendo en los días siguientes. Ya estamos en mayo, ¿no? El caso, el caso más sangrante es el de los fusilados en la montaña del Príncipe Pío, ya que la prohibición se extendió hasta el día 12 de mayo. Y fue gracias a una petición que hizo el Palacio Real, de levantar los cadáveres, ya que estos ocupaban una zanja que impedían el riego. O sea que Pues vaya excusa, ¿no? era más una petición por parte del ingeniero que estaba encauzando los arroyos que regaban los campos fértiles que había en la parte más baja,
de decir, bueno, pues si no es por caridad, por lo menos por una cuestión práctica, déjame quitar los cadáveres, ¿no? Estos fueron los que más tardaron en ser retirados. Los demás, unos más y otros menos, de los que antes he comentado, pues estuvieron hasta una semana, llegaron hasta algunos. El caso es que tras el traslado de estos a la ermita de San Antonio de la Florida, donde se realizaron las exequias, fueron depositados en la cripta de un cercano cementerio, el de la Florida. El cementerio que es el que antes comentaba, en el que yo guío visitas. Y una pregunta, espera, interrumpo aquí Sí. para una pausa Sí. recomendativa. ¿Cómo tiene que hacer la gente para hacer una visita? Bueno, mira, ahora mismo, normalmente desde hace ya varios años, los sábados de mayo y de junio, desde las 10 hasta la 1 de la tarde, estamos allí con las puertas abiertas y bueno, dejando que la gente lo visite, permitiendo que la gente lo visite y contándoles lo que quieran saber, ¿no? Bueno, a veces ya ves que algunos empieza a mirar el reloj porque nos enrollamos. Pero bueno, la sociedad a la que pertenezco pues es una sociedad muy de gente muy mayor ya. De los pocos que somos, unos 20, estamos más o menos operativos 2. Entonces, pues Jóvenes historiadores de Madrid. Jóvenes historiadores de Madrid. Si queréis no tenemos. ayudar Claro, a yo. Miguel y a los demás, pues ahí todos. El viernes me fui a la Facultad de Historia a colgar carteles. Me miraba la gente y decían que era el tío para que, oye, los de historia. ¿Y para qué estudian la carrera de historia? A ver, si no interesa a esta gente, ¿para qué estudian la carrera de historia? ¿Por trabajo? No, buscar otra. Esto es por pasión. Sí, claro, hacemos lo que podemos. De todas formas, a mí si nos llaman, normalmente entre semana, pues son centros de día que de alguna manera ven resuelto su tema de llevar a sus abuelos a visitar algo, colegios, en fin, bueno, pues bien está. Y entonces, pues son grupos importantes, pues merece la pena el acercarse y dedicar la mañana a estas personas. Pero bueno. Pues mira, espera, tengo que hablar contigo después porque el 7 de junio voy a Madrid. Entonces, a ver si puedo visitarlo. Hombre. El sábado. O sea. Pero voy con familia, con la niña y tal, pero bueno, hablamos. A ver perfecto. Me acerco yo. Perfecto, estaré encantado. Bueno, pues se puede intentar por internet. Ahora tenemos el tema muy mal estado, pero bueno, hay correos electrónicos, el mío que no me importa prestarlo a la gente para contactar conmigo y oye, pues hay gente que se desplaza a Madrid. Pues que lo pongan en comentarios. Vino un matrimonio catalán y bueno, pues oye, ya que vienen porque vinieron para ver el cementerio, pues ya que vienen, pues oye, haces el esfuerzo y buscas el momento. En fin, no es un cementerio donde puedas ver grandes monumentos, no es un cementerio de cruces y de lápidas y tal, es un cementerio es un jardín donde uno tiene, lo importante es el sentimiento, lo que te motiva, ¿no? Yo creo que merece la pena ser conocido porque es muy desconocido por la gente de Madrid. Esto es la iglesia, ¿no? Por ejemplo. ¿El qué? Perdona. Esto es el cementerio, ¿no? Parte, ¿no? Ahora, no, todavía, espérate, ahora te pongo. Justo debajo del teleférico. Vale. Sí. Puse una foto, otra foto. Vale. No lo estaba viendo. Una moderna, actual. Bueno, sí, no, esta es la primera fotografía, esta que muestro ahora es la primera fotografía del cementerio. Aparte de que es muy sencillo, esta es la casa del capataz, porque Carlos IV, bueno, la historia es... En fin, Carlos IV compró estos terrenos y los dedicó a labores agrícolas. Tenía arrendados a una serie de madrileños los terrenos y tenía un capataz. Bueno, pues esa edificación que ha sido reconstruida porque tras la Guerra Civil, al ser el Manzanares un frente de batalla, quedó muy deteriorada. Bueno, pues en ese edificio que se ve al fondo de la fotografía, es donde fueron sepultados
como luego contaré, los 43 fusilados. Te decía antes, bueno, no, estaba para decirte que lamentablemente de los 43 fusilados, bueno, los 44 que fueron condenados, ya hay uno, Juan Suárez, del que antes os hablaba, que se libró. De los 43 restantes, no conocemos a todos. No conocemos sus nombres. Lamentablemente, pues esos días, como he dicho antes, pues hacían muy dificultoso desplazarse hasta las afueras de Madrid para intentar identificar. No es que no hubiera interés por parte de los familiares, pero es que era difícil transitar por las calles porque era un peligro exponerse a ser detenido. Claro, aparte ellos mataban, digamos, mataban sin juicio, no había casi ni a quien condenaban, era al azar, tú y tú. Ya. No, los juicios, los dos jueces era el general Grouchy, que fue famoso luego en Waterloo, porque fue el que se despistó y llevó la caballería suya en persecución de los alemanes, y al final hay una frase en la película Waterloo que dice Napoleón: ¿dónde está Grouchy? ¿Dónde está Grouchy? En fin, pues este fue juez de esa comisión militar. Y otro fue el duque de Sesti, era italiano, y que se inhibió. Y dijo: mira, lo que tú hagas en Manuel, me parece que se llamaba Grouchy, lo que tú hagas en Manuel, bien está. Y bueno, pues era un juicio en francés, donde no había derecho a defensa, y en fin, ahí por eso fueron todos apiolados, ¿no? Bueno, pues como digo, no se consiguió reconocer, hubo familiares que reconocieron a 8 de las víctimas. Pues posteriormente a la guerra se identificó a uno más, pero porque era el militar que faltaba en las listas, ¿sabes? Entonces, pues como se sabía que había habido un militar, pues era este, ¿no? Pero con motivo de celebrarse el primer centenario, Juan Pérez de Guzmán, un miembro de la Academia de Historia, investigando en la documentación que había referente a los sucesos de estas jornadas, consiguió identificar a 10 asesinados más. La documentación es porque tras la guerra de independencia, guerra del francés o francesada, porque parece ser que los nombres son importantes y hay que renovar cómo hemos llamado las cosas. Bueno, para mí sigue siendo la guerra de independencia, por lo menos de independencia de Francia. Sí. Pues, a mí me gusta la guerra francesa, el clásico. Sí, no, pues sí, ninguna está mal. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora no me sale el nombre. Que escribió un monográfico sobre la guerra y lo llamaba Alzamiento, Guerra y Revolución. O sea, bueno, sí. Pues se le puede referir, pero eso de que a mí no me gusta, que se oye mucho, a mí no me gusta llamarlo tal, a mí me gusta. Bueno, pues en fin, no, a mí no me gusta eso. Cada uno que lo llame como quiera y no hay ninguna definición está mal. En fin, lo que quería decir es que, lo que te iba a decir es que tras la guerra muchos ciudadanos reclamarán al nuevo rey, al rey repuesto, al infausto Fernando VII, que hay de lo mío. O sea, mi marido ha muerto defendiendo tu corona. Mi negocio lo han quemado. Ya, el negocio, el género, el local, todo. O sea, he perdido a 3 hijos. En fin. Entonces, se realizaron una serie de recompensas tras el espejo de una medalla, una medalla que era de las víctimas. No sé si me ves. Aquí la tengo. Pro patria mori a aeternum vivere. ¿La estás viendo? Sí, no se ven bien las letras. A ver si aléjalo un poco. Ahí. No, es que no hace buen zoom. Bueno, si la pongo aquí, a lo mejor la ves pequeña, sí, pero la ves más enfocada.
Espera, En dime fin, cómo se llama. ¿Medalla de 1808? es a las víctimas del 2 de mayo. Vale. Las letras pone Fernando VII a las víctimas del 2 de mayo. Así la puedes buscar. Bueno, pues lo que hicieron fue buscar declaraciones. A ver, sí, tú me dices que te han matado a tus 3 hijos, pero tal, ¿dónde estabas? ¿Qué pasaba? Y tal, no sé qué. Y buscar testigos. Entonces, pues como hacen ahora los de Hacienda, cruzaron declaraciones y al final pues se autentificaban y dice, sí, yo vi a fulanito, el carbonero de la calle de la Corredera Baja de San Pablo, que iba corriendo con una carabina en dirección a Montilán. Vale, aprobado, ¿no? El caso es que en base a eso, a esa documentación, a los libros parroquiales y tal, pues este Guzmán, como he dicho, Pérez de Guzmán, pues llegó a identificar a 10 muertos más. Con vistas al segundo centenario, o sea, el bicentenario, Luis Miguel Aparici identificó a 10 más, con lo cual quedan 14 innominados. O sea, pero bueno, lo que sí hemos podido confirmar que entre estos 29 ajusticiados que han sido reconocidos, hubo, como ya he dicho, un clérigo y un militar, y el resto eran todos civiles, entre ellos 7 albañiles que antes mencionaba. Y es que el caso de estos albañiles, no sé si me estoy enredando mucho, pero merece la pena un comentario. Aparte de otros epopeyas del día 2 de mayo, a mí me emociona mucho la de estos albañiles. En este grabado, erróneo, puesto que los que aparecen no eran mamelucos, sino polacos. El caso es que pero la historia es que los madrileños que se habían reunido ante Palacio para impedir la salida del infante, el Francisco de Paula, tras ser disueltos por la metralla francesa, como antes contaba, fueron perseguidos por la caballería polaca. Bien, en su vida pasaron a la anteiglesia de Santiago. Existe una iglesia de Santiago donde estuvo esta que estoy citando, una que han reconstruido. Bueno, en ella había un andamio donde un grupo de obreros trabajaban retejando la iglesia. De modo que desde el andamio pudieron ver cómo vecinos suyos eran hostigados por la caballería imperial, ¿no? Ni cortos ni perezosos, cuando pasaron los polacos, como digo, bajo ellos, pues les lanzaron las tejas, los ladrillos y todo lo que tenían a mano, hasta los martillos. Bueno, con esta maniobra consiguieron librar a sus vecinos, dándoles tiempo a poder escapar. Pero claro, los polacos sabían qué era lo que les había hecho retroceder y dónde estaban. Así que volvieron. Para entonces los albañiles habían descendido del andamio y se habían protegido a Sagrado otra vez en el interior del templo. Los jinetes entraron, dijeron, estaban aquí, dispararon, mataron a 2 de ellos y a los otros 7 fueron sentenciados para esa noche. O sea, fueron marcados, con lo cual al final fueron unos de los sentenciados para esa noche ir al fin de fiesta, que eran los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Bueno, estos, ya digo, identificados estos 7. Pero volviendo a lo de la identificación de los que se saben, para que quede una idea de qué gente era, bueno, pues había empleados de botillería, las antiguas tabernas, tascas, en fin, donde se dispensaba vino a la gente, ¿no? Un guarnicionero, es decir, el que hace los arreos para los caballos, para las caballerías, un platero, un arriero, un mozo de tabaco, un cantero, un maestro cerrajero, un militar y un presbítero, como ya he dicho. Y luego personal de las casas de nobleza y de la Casa Real, que también tuvo la representación de un jardinero del Real Sitio de la Florida, que era un muchacho de 21 años, el más joven de todos los que conocemos. Una ayuda de cámara de palacio y también un dependiente de rentas reales de 66 años, el mayor de todos. También 4 trabajadores de Hacienda, un escribano real, un maestro de coches, etc. Y luego los otros 14 que permanecen innominados y que desconocemos más detalles de quiénes eran. Tras el 4 de mayo, el día en que Murat publicó el bando que antes mostraba,
se comenzó a permitir la retirada de los cadáveres de los fusilados de las calles de Madrid durante una semana, progresivamente. Pero no se retiró ninguno de los 43 ejecutados en la montaña del Príncipe Pío, como antes he dicho, hasta que fue autorizado por la solicitud de Palacio. Pero bueno, como puede verse en el bando de Murat, era mucho más restrictivo. No solo llamaba a las paces, sino que se prohibía, avisaba de las consecuencias de formar corrillos en la vía pública, la responsabilidad que tendrían los amos sobre sus criados, los dueños de fábrica sobre sus empleados, los padres sobre sus hijos, los prelados sobre sus religiosos, la prohibición de llevar armas, de llevar la capa tendida, sino recogida en un hombro, en fin, que declaró el estado de sitio en Madrid, como antes avanzaba. Como digo, continuaron retirándose cadáveres hasta que solo quedaron los 43. El 8 de mayo, es la historia que antes contaba, el encargado de obras de la Florida, en tal Florencio Martín, fue el que hizo la solicitud para que se retiraran los cuerpos. La petición fue remitida al Palacio de Murat el día 11 y llegó al sacristán de San Antonio la autorización para retirar los cadáveres. En fin, este contacto con la Hermandad de la Buena Dicha es una congregación que es importante destacar, porque era de las que había en aquella época para atender a los desfavorecidos. Es decir, un señor se caía del andamio, se rompía un brazo y de qué iba a comer su familia, ¿no? Entonces no había sindicatos, no había Mufasi, no había tal. Entonces había congregaciones que adscritas a alguna parroquia que se encargaban de estas cosas. Una de ellas era la Hermandad de la Buena Dicha, que procuraba el entierro a aquellos menesterosos que no tenían dónde ser enterrados. Entonces, a esta se le encargó que con los hombres que tenía y con los carros de que disponía, de que llevaran hasta el San Antonio de la Florida los 43 cadáveres para ser enterrados posteriormente en el cementerio de la Florida. La iglesia donde estaba esta congregación existe muy restaurada, sufrió mucho con los años, con las guerras, con la guerra civil. En fin, ahora hay una iglesia bastante pintoresca, curiosa de ver, y que tiene esa placa que ahí os muestro, que dice que ahí estuvo enterrada Clara del Rey. Posiblemente Manuela Malasaña, Benita Pastrana, María Beano, o sea, todas las mujeres que participaron en la defensa o fueron víctimas del conflicto en el Palacio de Monteleón, y todos los hombres que ahí cayeron, ¿no? En fin, es una cofradía a la que creo que hay que rendirle el mérito. Bueno, pues como se habían ocupado de los del 2 de mayo, pues también se les encomendó lo del 3 de mayo, ¿no? Y como digo, fueron a San Antonio y luego ya enterrados en el cementerio de la Florida. El cementerio de la Florida, que aquí os muestro una vista, bueno, pues es un jardín bastante descuidado, porque la sociedad a la que pertenezco, pues estamos muy en precario y no recibimos ayudas, o prácticamente no las recibimos. Lo típico. En fin, esto es un círculo vicioso. Nos falta darle publicidad, pero claro, si queremos darle publicidad necesitamos gente que vaya y abra las puertas y claro, pero si no... Pues nada, a ver si tenemos que organizar tú y yo una visita a ver un artera, que vaya la gente. Claro, sí, es que yo lo hago encantado, porque es que además, o sea, terminas, la verdad te digo, ahora estos sábados pasas la mañana ahí, y cuando da la 1 y vas a cerrar, estás cansado, pero estás contento porque has estado con gente que le interesaba lo que le estabas contando. Y bueno, yo creo que es algo muy importante el pensar que la gente que está ahí enterrada era gente como tú y como yo, que no eran ministros, ni eran cardenales, ni eran reyes, eran gente como tú y como yo,
que Pues ni Miguel, ha espera, a dado. ver, que se me acaba de ocurrir a mí sobre la marcha. Sí, A ver, el 7 de junio voy a la Feria del Libro a firmar por la tarde el de recibo. junio, de De junio, junio. ¿Estáis dices. abiertos? Sí. Porque, a ver, 7 de ¿Eh? junio voy, Oye, pero podría escaparme y estar allí, no sé, a las 11. Y si hay algún belungartero, pues que lo diga en comentarios y vamos todos juntos. 7 de bueno, junio, no, estás de no, guardia tú? 7 de junio, sábado, sí, yo estoy de guardia y además estará, espero, el presidente, que somos los dos miembros activos, y así también te lo presento, lo conoces, que también tiene historias que Mira, pues contar. hablo con la familia y lo pongo en Mm, comentarios. Y me autorizan el 7 perfecto. de junio a las 11:30, Vale, por ejemplo, que es buena hora, sí, y nos da 1 hora y media de visita, tal. Yo creo que sí, sí, bien, ¿no? perfecto. Perfecto, Pues once y perfecto. Sí, media. sí, sí, no, encantado. Además, así te veo. O sea, Claro, que y el bien, que quiera de perfecto. Madrid, que se acerque, que vea el programa, Sí, que se acerque. sí, Y sí, hacemos un sí, sí. cartel para redes sociales. Esto hay que darle vida, al Me, legado de la me historia de parece, España. me parece muy bien. Ya te digo, esto es un círculo vicioso. No podemos hacerle publicidad porque no tenemos medios para atenderlo y si no lo atendemos, entonces no tiene visibilidad. Con lo cual, estamos yo lo que quiero y ya aprovecho tu programa. Lo que quiero son socios que vengan y nos ayuden porque ya soy mayor y el presidente todavía más mayor que yo. O sea, es que no nos da la vida, como dice tu camiseta. Entonces, pues necesitamos ayuda para que esto no se muera. Ayuda, Pues ahí vamos. Voy a ayuda no ponerlo aquí y económica, más que económica, porque todo el mundo en estas cosas pide dinero. No, si dinero para mantener esto, el cementerio no pide de comer. Los pobres están ahí, no dan la guerra. O sea, lo único que necesitamos es que esto sea visible porque el cementerio ha tenido ya varias amenazas de desaparición por parte de la administración en distintos años, en estos siglos, con lo cual, pues, oye, la memoria de esta gente tiene que perdurar. Entonces, pues a todo el mundo ne- se nos viene eso, el España de 1808, el 2 de mayo, tal, y este que es el homenaje al pueblo de Madrid, mm. reprimido Bueno, por su acto heroico, pues yo creo que esto es lo que la gente tiene que visitar también, ¿no? Pues madrileños vamos a y darle de publicidad. otros sitios, No, no, y y otros visitantes. sitios, ¿eh? Seguro que habría gallegos, asturianos o andaluces que Claro, iban a sí, sí, trabajar a sí, Madrid y se claro, vinieron sí, arriba a sí. los probes ese Sí, día. sí, sí, había mucha gente de otras ciudades y gente que había venido aquí porque el día 1 había mercadillo. El día 1 era Santiago el Verde y había mercado y entonces vino mucha gente de pueblos próximos a Madrid. O sea que y bueno, hay un autor que ha censado a los muertos, no ya solo los fusilados aquí, sino los muertos en todo el conflicto y aparecen de todas las provincias madrileñas, españolas. O sea que esto es un sitio para España, no es un monumento de Madrid. Sí, sí. En fin, este es el cementerio que además tiene el galardón de que fue el primer cementerio que se hizo en España fuera de las ciudades. Carlos III vio que había habido una gran peste en Pasajes y entonces decidió que había que sacar los cementerios de las iglesias y de las ciudades para evitar epidemias. El caso es que el problema se encontró es que con la iglesia hemos topado. La iglesia tenía sus intereses también en mantener los cementerios dentro de las iglesias, por los que percibía. Sí, claro. Entonces, esto se retrasó mucho y fue Carlos IV, su hijo, el primero que, viendo la necesidad que había de dar sepultura en sagrado a la gente que trabajaba para él, para el palacio, también para la posesión de agropecuaria de la Florida, pues decidió parcelar o cerrar una parte donde enterraban a los fallecidos, una parcela sacralizada por la ermita de la Florida, vecina, y hay en fosas comunes, o sea, sin grandes lujos, en fosas comunes, pues se traía al finado de la parroquia después de haber recibido sus honras fúnebres y se arrojaba a la fosa que en ese momento estuviera abierta y una de cal y una de arena, como dice el dicho, y después se devolvía el envase, que era el ataúd, que era propiedad de la parroquia, para el siguiente finado. Y así estuvo durante muchos años. Ahí en la parroquia, en el libro de registros, aparecen 400 personas enterradas en esta posesión. O sea,
que ya existía cuando vino. Existe la leyenda de que fue José Bonaparte, con sus ansias de convertir Madrid en un Versalles, el que hizo los primeros cementerios. No es cierto, este cementerio ya estaba. Y cuando vino José Bonaparte por segunda vez a Madrid, el 2 de diciembre de 1808, los madrileños le hicieron frente, como contaba yo, me parece, en el programa sobre Esperando a Napoleón, le hicieron frente desde las tapias del cementerio del norte, el que estuvo en la Plaza del Conde del Valle Suchil. O sea que ya había una intención por parte de la corona española de crear, y ya empezaron a crearse. De hecho, no sé si lo conté entonces, en ese cementerio del norte enterró José Bonaparte a su primera amante, fallecida, claro. Una vez que había fallecido. No, en fin. Bueno, pero la sustituyó enseguida, ¿eh? No tuvo problema. Incluso al final tuvo de amante a una hija de esta primera. En fin, esto que os mostraba antes, pues era el paseo de cipreses, que va a dar a la casa que fue del antiguo capataz, y dentro de la cual se ha restaurado, porque ya, como ya he dicho, después de la guerra quedó muy mal herida, y gracias a dinero del Estado se pudo construir una capilla, y esta foto que muestro es la de la cripta, donde se trasladaron porque antes he puesto, sí, me he saltado. Bueno, esta es la avenida esta de cipreses que os contaba. Aquí a la izquierda hay una reproducción en cerámica del cuadro famoso de Goya, la casa al fondo, que es la casa del capataz. Este es el interior de la casa del capataz, y esta lápida es la puerta, el acceso a una cripta que Carlos IV mandó a hacer cuando esta casa ya fue abandonada por el capataz. Pues quiso hacer como una cripta especial para gente muy especial, como por ejemplo un médico suyo, un médico personal. Y bueno, pues aquí fue donde fueron depositados los restos de los 43 fusilados. Y esta es la cripta que se construyó después de la Guerra Civil, porque todo esto había quedado arrasado, y detrás de esta lápida están las urnas donde se trasladaron los restos de los 43 fusilados. Tras la Guerra de Independencia, Fernando VII entregó la custodia del cementerio a la congregación, a la Hermandad de la Buena Dicha, que antes os comentaba. La reina Isabel II dispuso en 1851 que el cementerio fuera clausurado a otros enterramientos, para que fuera el homenaje perpetuo a los fusilados el 3 de mayo. Tras la Revolución del 68, pasará esta cofradía a la propiedad del Camposanto. Algo que dicen los libros, pero que no hemos conseguido demostrar, con lo cual la propiedad pues queda un poco en el aire. Cuando años más tarde la Congregación de la Buena Dicha, como otras, estaba amenazada de desaparecer, pasó los trastos a la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, que realiza este servicio hasta el día de hoy, y es a la que yo pertenezco, y por eso puedo. Empezamos con la serie de homenajes. Esto no debía de ser olvidado, y el caso es que en 1811, todavía en la guerra, las Cortes ordenaron la celebración de funerales por las víctimas inmoladas desde 1808. Al finalizar la guerra de independencia, cada aniversario, en toda España se celebraban funerales en honor de todos los mártires del conflicto, no ya en Madrid, sino de la guerra. Y se celebraba en Madrid, por ser la capital, en la Catedral de San Isidro, con absoluta solemnidad. O sea, con solemnidad que, según dicen los cronistas, era la misma misa que se hacía por un papa o por un rey. En la foto que ves a la izquierda, ya es la Puerta del Sol, cuando ya empieza a ser remodelada, el paso de un desfile por la Puerta del Sol, camino de la Plaza de la Lealtad, donde están los restos de los fusilados en esa zona, a los que se añadió los de Daoiz y de Velarde.
Y ahí era donde culminaba, donde terminaba la procesión. La de la foto de la derecha es de lo único que se conserva del Parque de Artillería de Montillón, que es el arco de la puerta de la entrada. Pues por estas fechas ya había sido demolido, y si os fijáis en el centro de la foto hay una mancha blanca. Bueno, pues es el monumento a David y Velarde, obra de Antonio Solá. Bueno, lo cito por derecho de creación, pero además porque Antonio Solá estaba en Italia cuando el 2 de mayo se negó a jurar fidelidad a José Bonaparte, por lo cual sufrió presión. Por lo tanto, me gusta decir que esta estatua rinde homenaje a 3 héroes: David, Velarde y Solá. Bueno, esta estatua está Pero recorriendo el todo cambio, Madrid. claro, el cambio ahora cambió mucho. Está justo debajo del arco, la estatua, Es ¿no? lo que te iba a decir. Claro, es lo que me acordaba yo y busqué la foto. Esta foto, esta estatua ha estado en el Museo del Prado. Ha estado delante del Palacio de las Cortes. Ha estado en esta glorieta, bueno, en la calle Ruiz, aquí. Y ahora está justo delante de la puerta. Y como el barrio de Malasaña, pues ha sido un barrio donde... De fiesta. Sí, pues hay fotos horrorosas en las que las estatuas están decoradas con mandiles. Durante la pandemia se les pusieron mascarillas, con un carrito de bebé haciendo de sombrero, en fin. Y eso no solo es una burla a quienes merecen respeto, sino que además supone un deterioro de la obra, de una obra de arte. Una obra de arte, te puede gustar más o te puede gustar menos. Te aseguro que en el Museo de Arte hay obras de este Solá que son para quitarse el sombrero. A mí esta no es la que más me gusta, pero supone un reconocimiento debido a 2 personas y a 3 personas importante. Yo he escrito mucho y me he unido a todas las de que se ha retirado, que se lo lleven al Retiro, al Parque del Este, a cualquier sitio donde la gente que quiera admirarlo pueda admirarlo, y no los salvajes que ni entienden, ni saben, ni les interesa. En fin, pues entonces estaba ahí. Pero, en fin, ya quedé mi alegato. Durante los años siguientes continuaron los homenajes en este grabado de la revista de la Ilustración se puede ver una procesión larga con gallardetes. Lo que aparece en primera mayor es un arco efímero que no existe, ¿no? Estas construcciones que se hacían antes, sí, hacía mucho de los reyes y tal, donde se puede ver estandartes de distintas congregaciones. Y al final, a la derecha del todo, es lo que se ve la estructura ya sin techo, ya convertido en cementerio. En la imagen de la derecha, sobre ese muro de la pared, sobre esa pared de la casa, un altar efímero para realizar las honras fúnebres. Esto fue algo común en el año, este grabado también es del año 80, de 1881. La conmemoración del primer centenario, algo que fue muy complicado, porque el gobierno de Maura no quería hacerlo. Lo que quería celebrar era la liberación, el nacimiento de Jaime I, el Conquistador, por la liberación que había llevado a cabo del dominio musulmán. Bueno, afortunadamente Alfonso XIII pues se opuso, o sea, objetó y quiso celebrar el primer centenario. Según parece, Alfonso no lo entendía a Maura, porque no, y bueno, de alguna manera Maura se disculpó diciendo que 2 años antes había sufrido Alfonso XIII un atentado y que tampoco era cuestión que se prodigara mucho en público. El caso es que finalmente se realizó. Como veis, el arco, en la foto de la izquierda, el arco está muy adornado, hay bueno, en fin, la plaza lo dio todo. Aparece la familia real, en fin, hay fotos de la época ya que han perdido mucho. Incluso en la Plaza del Rey, donde está la estatua de Benlliure
al teniente Ruiz también se realizaron homenajes ese día, misas, todo. Posteriormente, una misa en San Isidro, desfile. Aquí en la foto del centro se ve a Alfonso XIII pasando por debajo del balcón desde el cual le lanzaron el ramo de flores con la bomba que mató a tantos madrileños, pero de la que él se salvó. Y, en fin, esto, bueno, y sí, quería señalar que durante la marcha pues sonaban los acordes del pasodoble compuesto por Chueca para esta ocasión, el pasodoble 2 de mayo, que ahora parece que es motivo de risa el decir que los militares el 2 de mayo desfilan al ritmo de un pasodoble. Bueno, pues esto tiene su origen. Chueca, que no era ningún Mindundi, pues compuso un pasodoble para la ocasión. Dime. El problema es que mucha gente no sabe ni quién es Chueca, cree que es el nombre del barrio. Ya. Sí, es como se llama un barrio. Sí, bueno, pues, en fin, quiero decir, es algo histórico. Te puede gustar más, te puede gustar menos, sí. Pero te puede gustar la música, prefieres el reggaetón, no sé. A mí los pasodobles me gustaron siempre. Yo, pero esto es un hecho, o sea, quiero decir, ese primer centenario se inauguró a los sones del pasodoble el 2 de mayo de Chueca. Y bueno, pues eso merecía, siendo una cosa menor, pues yo creo que dada la actualidad, pues merece la pena. En fin, el caso es que aquí vemos en 1928 una multitud ante en el campo de la Lealtad. Como se ve muy mal al fondo de la tal, he puesto una foto actual del obelisco que hay en el campo de la Lealtad, donde, como decía antes, pues fueron los restos de los que fueron fusilados en esta zona, los de Medinaceli y los del canapé del Prado, y donde se añadieron los de Daoiz y Velarde. A mí esta foto... ¿Perdona? Esta foto, que no la encuentro esta foto, espera. Espera. Pero estás viendo mi pantalla. No, estoy viendo con el truco que tenemos. Esta no la veo, espera. Ah, vale. Bueno, pero bueno, voy contándola para cuando la tengas. Es el obelisco que se puede ver en el Paseo del Prado, muy monumental, que es donde va actualmente el rey a encender la llama, a poner la corona y tal. Bueno, pues en la foto que os he puesto, que es de 1928, un poco antes de que se declarara el triunfo de la República, aparecen ahí gente muy encopetada, los maceros del ayuntamiento, en fin, militares, políticos. Y bueno, es una foto que a mí me llama mucho la atención porque precisamente en 1808 estos señores, o bueno, sus predecesores, donde estaban era en casita. O sea, no... Sí, todos. No sé qué hacen ahora presumiendo, en fin, sacando pecho. ¿Ya se ve la foto? Sí, está. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues como decía, se ve al fondo la urna. Bueno, por eso he puesto esta otra actual donde se ve todo el monumento para que se identifique. Pero bueno, esto de los homenajes es muy curioso. El 2 de mayo de 1936, ya casi cuando ya iba a iniciarse la guerra civil, el gobierno del Frente Popular participó en las celebraciones. En la foto esa que he ampliado, el del centro, ese señor, en fin, el que está en el centro, no quiero detallar y se tachado. Pedro Rico López era el alcalde de Madrid y asistió a los actos conmemorativos de la efeméride. Lo que quiero decir con esto es que el 2 de mayo supera cualquier ideología, ¿vale? No, evidente. De hecho, durante la guerra civil hubo carteles de la República donde se equiparaba, como podéis ver en el del centro, al soldado de la República, al miliciano, con el chispero madrileño, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, no era algo que corresponda a ninguna ideología. Claro, ahora, el problema es que ahora, pues a lo mejor, por lo que luchaba esa gente, pueda entenderse, en fin, cada uno que lo entienda como quiera. El problema es que hay gente que sin ideología usa la historia, es el problema que hay. El caso es que, bueno, y luego ya después de la guerra, aquí veo puesto portadas del ABC de 1950, del 55, del 62,
donde ya el cementerio de la Florida ha perdido protagonismo. Sí, sí. Ya nos hemos ido a zonas más urbanas. Y bueno, pues esto es el arco de Monteleón y el anterior, pues. De todas formas, el hecho es que los homenajes perduraron. Y para mantenerlos, como motores de esto, hubo varias congregaciones similares a la que antes comentaba, de la Buena Dicha, que quisieron perdurar el homenaje. Una de estas, adscrita a la parroquia de Medinaceli, o sea, seglares, pero vinculados a una parroquia, bueno, pues debían de recibir bastante dinero. En principio eran populares, luego fueron uniéndose antes de que este templo fuera conocido por la imagen de Jesús de Medinaceli. Bueno, quiero decir, se popularizara por la imagen de Jesús de Medinaceli. Al tiempo se estaba creando esta devoción a este Cristo, debajo del cual aparece pintado sobre el mismo cuadro otro cuadro que es el de unos fusilamientos. Este cuadro está en las dependencias de la parroquia. Pero anteriormente aparecía como un altar en una de las fachadas de la iglesia donde se rendían honores. O sea, esta Real Congregación tuvo unos años que tuvo mucho éxito. Había dinero, había donaciones para estas exequias y estos mantenían vivo el espíritu. Otra de ellas es la Asociación Española Humanitaria de la Santa Cruz y Víctimas del 2 de Mayo, que esta no solo rendía honores religiosos, sino que atendía a los heridos de los sucesos del 2 de mayo, hasta el punto de que tenía una especie de una pequeña casa de socorro, una enfermería con camillas y tal, donde podía atender a estos enfermos, y alargó su vida hasta el punto de que se asoció con la Cruz Roja durante la Gran Guerra. Es decir, hubo una hermandad, o sea que esta extendió más su vida. Y luego finalmente la Congregación de la Buena Dicha, que es la que antes citaba, la del cementerio, que llegó hasta 1917, cuando tras su ya cantada extinción, tomó el relevo de la custodia del cementerio la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, las que, bueno, pues contar quiénes son, pues también me llevaría un ratito, pero bueno, es una sociedad de similares, a la que mueve similares objetivos, ¿no? Pero bueno, para refrescar un poquito, vuelvo a la historia del resucitado, que es como llamaban en Madrid a Juan Suárez, y al memorial que redactó tras la guerra, porque él también quería decirle a Fernando que hay de lo mío, ¿no? Porque este hombre pues ameritó el que se le fuera, que se le apoyara. Y bueno, pues él cuenta que había participado en la defensa del Parque de Artillería de Monteleón y que lo cuenta en un memorial muy interesante, que está en el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Escribe que tras haberse rendido, lo que no impidió que fuera apaleado por los soldados de Napoleón, los baigorrianos en concreto, fue llevado cautivo junto con otros hasta el Palacio del Mural, donde allí fue juzgado y con los demás detenidos llevados de otros depósitos, trasladado a Prado Nuevo. Resultó sorteado y fueron de los 44 que condujeron esa madrugada en la grabada anterior aparecen los fusilamientos en una zona al noroeste del Palacio Real y se ve aquí como el que escapa es perseguido. En fin, una ilustración infantil, no menos que esta, pero bueno, de la época. Y dice que cuando el grupo en el que Suárez iba era obligado a arrodillarse ante el pelotón, sobre los cadáveres de las descargas anteriores, descubrió que sus ligaduras con las que había estado atado
estaban flojas y que podía soltarse. Así que como ya tenía en la cabeza la secuencia del preparador listo el fuego, aunque fuera en francés, cuando iba a escuchar la voz de fuego, se dejó caer, rodó sobre los cadáveres de sus compañeros, tuvo la suerte de no haber sido herido y aprovechando el humo y la noche y tal, pues corrió, pero lo descubrieron. Así que se inició una persecución y cuando intentaba trepar la tapia de la ermita de San Antonio de la Florida fue alcanzado y herido. Según parece, le hirieron en una pierna y de un sablazo que le dieron en la cabeza, le cortaron la mitad de la melena que lucía. Pero al final consiguió despistar a los imperiales, al contrario de lo que aparece en este grabado, que es perseguido por un jinete. Bueno, pues si vas perseguido por un jinete, nomás es difícil que te alcance. En fin, el caso es que este hombre, según cuenta, siguió por la ribera del Manzanares hasta alcanzar la otra ermita que se encontró abierta, no como San Antonio, y donde le curaron, le igualaron la melena para no le delatara el aspecto, y le dijeron, mira, macho, te tienes que ir para casa que aquí nos delatas. Y así estuvo escondido hasta que, tras lo de Bailén, los franceses se marcharon, que eso fue una cosa que le llamó mucho la atención, que huyera su hermano, bien, pero es que se llevó a todo su ejército, con lo cual pues ya este hombre Suárez pudo salir de su escondite y volver con su familia y que ya habían recibido noticia de que no había pasado nada. Pero bueno, fuera de esta historia de Suárez que bueno, pues es interesante, quería insistir sobre dos detalles que imprimen mayor tortura a estas ejecuciones. Lo primero es que la ejecución se realizó fuera de la ciudad. Esto ahora puede que no le demos importancia, pero esta era una de las formas de torturar al que iba a morir, porque de una manera se le decía, tú ya no perteneces a la sociedad que te ha arropado, tú ya estás fuera, eres un desterrado, ¿vale? Y el hecho es que los fusilamientos se llevaron a la montaña del Príncipe Pío. Como se puede ver en esta ilustración, hay un portillo en la tapia de la montaña del Príncipe Pío, y yo cuando lo enseño pues siempre digo, mira, por aquí debieron de entrar de Prado Nuevo, que es el edificio que se ve a la izquierda, y para llevar a cabo los fusilamientos. O sea, sacarte de la ciudad es algo típico en las ejecuciones para las ejecuciones, solo en aquellos casos en que se quiera que sean ejemplarizantes, se realizan en la Plaza Mayor de la Villa. Que normalmente es una ocasión en que los representantes, en que se representan en espectáculos para los vecinos, atrae la presencia de vendedores de los pueblos cercanos, incluso que se fijan las ejecuciones en los días de feria. Es una forma de aplicar mayor desprecio al condenado, llevarlo fuera de la ciudad. Una muestra de ello son las picotas que todavía han sobrevivido en algunos de nuestros pueblos y que en algunos casos auténticos monumentos. Es decir, de alguna manera avisas al visitante, al forastero, de que en este sitio hay justicia, se puede aplicar justicia. Entonces, cuidadito. Es como en las películas de Kansas City que se ve que decían aquí deje sus armas o algo así, ¿no? Pues si vienes aquí, cuidadito, porque aquí se aplica la justicia. La otra parte de aplicar tortura es hacerlo antes del amanecer. Esto también es una cosa que bueno, así dicho, no le encuentra mucho sentido. Bueno, yo pienso, hago un símil cuando cuento esto, y es que cuando has pasado una noche de truenos porque has estado malo, con fiebres y no sé qué, con la sensación de a ver cuándo acaba esto, al empezar a ver luz a través de la ventana, parece como que sientes cierto alivio. Y yo imagino que el que está condenado a muerte y le han estado diciendo que le van a matar toda la noche, cuando va a salir el sol, cuando ves que va a salir el sol, parece que aumentan tus esperanzas de que todo pueda salir. En fin, eso es una sensación muy personal,
yo creo que no es solo mía. Pero el hecho es que mira, en esta película que muestro de Friedland, que tenía el guión de Bertolt Brecht, uno de los personajes hay un momento en el que pregunta ¿por qué fusilan siempre al amanecer? De manera que ser fusilado al amanecer es una sentencia que hemos escuchado en muchas películas. Siempre, sí. Y en muchas canciones. Aquí vuestro la de El preso número 9 de Joan Baez, Al alba, de Luis Eduardo Alte. Hay una canción cristera, en fin. O sea, quiero decir que eran muy finos estos franceses a la hora de crear terror y tortura. Voy a terminar ya, que creo que me estoy alargando mucho, y lo único que quiero contar la otra parte de los protagonistas. Aquellos que llevaron a cabo los fusilamientos en Príncipe Pío fueron los marinos de la Guardia Imperial. Estos marinos sufrieron una cruel derrota en Bailén y un inhumano castigo cuando, tras ser apresados, fueron llevados hasta la isla de Cabrera. Esta era una isla desierta y los que no murieron por inanición fue porque sobrevivieron a costa de los cadáveres de sus compañeros. Esto que se echa a España como un baldón, la verdad es que fueron abandonados por todos. Por el propio Napoleón, que no movió un dedo para auxiliar a quienes creía que no se lo merecían por haberse dejado vencer. Recordar que Bailén fue la primera derrota que tuvo Napoleón, no en España, en el mundo. También por el gobierno español, que la verdad es que inicialmente sí mandó barcos para llevarles suministros, pero es que hay que reconocer, pero que eso cedió con el tiempo. Y hay que recordar que es que España estaba en guerra y tenía la que tenía encima como para preocuparse de enemigos. Y luego por el gobierno inglés, que prohibió socorrerlos. O sea, esto fue, como se dice ahora, literal. O sea, el gobierno francés, el gobierno inglés prohibió que se llevaran ningún socorro a estos soldados. Bueno, pero no deja de ser un trágico final. Pero bueno, también un caso de justicia poética, eso que dicen del karma, ¿no? Justicia poética, pero con muy poca poesía, ¿no? El otro protagonista, Murat, el vil Murat, acabó siendo fusilado en Pizzo cuando intentaba recuperar el trono que había perdido por sus traiciones a Napoleón. Ironías del destino, que fue capturado por un oficial español. Y sufrió la sentencia que él mismo dictó al sacerdote: quien a hierro mata, a hierro ha de morir. Y bueno, mi último alegato, como he señalado, durante los años posteriores a estos hechos, la memoria de los mártires fue honrada, tanto por la monarquía como por la república y finalmente por la dictadura. Actualmente, en democracia, vemos desde la sociedad que custodiamos el cementerio, nos sirve de barómetro sobre esta memoria que digo. Pues vemos que las autoridades no nos dan el apoyo y la difusión, sobre todo porque apoyo tampoco necesitamos demasiado. El cementerio no pide de comer, o pide muy poco. A los que conservamos la memoria de estos fusilados, más allá del día que se celebra la festividad de la Comunidad de Madrid, que coincide con el 2 de mayo, pero que, como decía al principio, vela un poco qué fue el 2 de mayo. Entonces, más allá de iniciar con una ceremonia el inicio de la festividad, pues no recibimos más apoyo. Los días previos a esta fecha, jardineros del ayuntamiento aparecen para sanear los jardines. Justo esos días, ¿no? Para que quede todo bonito. Claro, entonces, y el resto del año, pues se les está llamando, les pides ayudas, al fin y al cabo, ¿de quién depende? Depende del ayuntamiento. Desde luego no es de nuestra propiedad, entonces, pues hacemos lo que podemos.
es algo que duele. Pero claro, también por otra parte, vemos que los planes de estudio actuales dan comienzo en 1812, año en que se proclamó la Primera República, la Primera Constitución, la Constitución liberal. Todo lo demás se olvida. Bueno, yo entiendo que hoy día estos españoles que dieron su vida por una patria que hoy día está en duda, de un Dios que hoy día está ignorado y de un soberano que hoy día está cuestionado, pues y además con en contra de una ideología extranjera que era la procedente de la Revolución Francesa, pues parece que no van de merecer consideración. No, pero estos hombres hoy día... Todos los boletos van a ser olvidados. Claro, pero lo cierto es que cualquiera que lea y que estudie y que piense sobre esta gente, son estos mismos hombres, hoy se levantarían y en vez de Dios, patria y rey dirían libertad, libertad, libertad. Sí. O sea, quiere decir que pueden ser símbolo de todo como lo han sido anteriormente. En fin, con esto no me quiero dilatar más. Que yo creo que ya llevo mucho tiempo, ¿no? Sí. Vale. No, llevamos casi 2 horitas, sí. Pues, Miguel, a la gente recordar que estás en el cementerio de la Florida. Todos los sábados hay alguien de guardia para contar la historia de ahora estamos, y al final... Perdona, ahora estamos sábados de mayo y junio. Pero en fin, poniéndose en contacto llamando por teléfono. Pero ¿a dónde tiene que llamar? Importante, ¿a dónde tiene que llamar? Porque página web no tenéis, ¿no? No, hay una página ahora, pero no tiene interés. Pero lo pongo yo en comentarios y lo fijo yo. Pongo el teléfono, el correo, pongo todo para que, oye, si hay una excursión, un grupo de amigos de no sé qué y tal, que quieren venir un día, yo ahora afortunadamente estoy jubilado, así que si me pilla en Madrid, pues... Si no estás en el paraíso, estoy reconquistando Asturias, pues es que estoy aquí, estoy disponible para quien guste. Yo encantado. Yo disfruto más que ellos posiblemente. En fin. Pues ponemos eso y como voy el 7 de junio a Madrid, me escapo un poco, voy solo o va la familia, pero bien, nos acercamos. Yo lo intento. 11 de junio me has dicho. Sí, 11:30 del 7 de junio. Vamos a hacer una visita. Si va gente de Bellum Artis, cuanta más gente mejor, porque así es el objetivo, ¿no? Dar a conocer el cementerio y también las víctimas del 2 de mayo. Y el que se anime, hacemos socios a todos los que quieran animarse. Que hace falta ayuda, gente que sepa contar esto. O bueno, por lo menos que pueda abrir las puertas para que la gente que pasa por delante, porque tristemente durante muchos años la gente nos comenta, pasaba por delante pero estaba cerrado. Y claro, pues es triste, ¿no? No poder estar allí para brindar a la gente que pueda realizar la visita. Madrileños, acordaros de la necesidad de que la historia de vuestra ciudad, pero también de España, no se olvide y este es un momento en el que podéis ofreceros voluntarios. Hay mucha gente que escucha el canal, antiguos profesores o antiguos historiadores, que puede que ahora estén jubilados y tengan tiempo, o gente joven que entre momentos de estudiar o lo que sea puede también ayudar y eso sería muy interesante. Yo desde aquí lo hago, ir a Madrid a mí me cuesta un poco de tiempo y dinero, por lo tanto ir yo a visitar a guía no, pero desde aquí virtualmente os apoyo completamente y eso, el 7 de junio nos acercamos por ahí a las 11:30 y hacemos una visita. Importante, esto en el metro que es el de Antonio llegar, ¿cómo se llega? Porque... Los 2 metros más próximos son el de Príncipe Pío, pero tienes que dar un paseíto hasta llegar a San Antonio de la Florida y justo detrás de San Antonio de la Florida, cruzando las vías del tren, te encuentras con el cementerio. Vale. También puedes ir al metro Argüelles y luego bajar todo Marqués Fijo, en fin, lo que antes se llamaba Areneros, llegar al teleférico y bajar una pequeña cuesta y también lo encuentras. Como quieras. También autobuses, pero esos no me los conozco porque no los utilizo. Príncipe Pío está bien, sí. Pero ya te digo, hay un paseíto después. Aunque hay autobuses que te pueden acercar. ¿Pero un paseíto de los madrileños que son 10 minutos andando o más? Sí.
Sí, en 10 minutos puede resolverlo, sí. Bueno, de Me todas dicen, formas, está hay muy lejos, los 10 cafeterías. minutos. Hay 10 minutos, por favor, eso no es nada. 10 minutos, sí, 10 minutos. 10 minutos, bueno, 10 minutos, 15, pon 15, 15, vale, pon pon 15 que 15. no me quiero pillar, no quiero que luego me digas nada. Vale, pues ¿Eh? Miguel, muchas gracias Nada, y espero encantado. que mucha gente descubra el cementerio y la historia que vosotros atesoráis Sí, y que yo siempre recuerdo o siempre digo que alguien no desaparece hasta que alguien se acuerde, se deje de acordar de ellos, ¿no? se me Y en este olvida. caso con las víctimas del 1808, del 2 de mayo y también podemos decir de la guerra de la independencia, pasará lo mismo cuando alguien deje de recordarlos. Porque recordar la fecha y no recordar el porqué de la historia, al final lo que hace es vaciar, ¿no? Es que al final un día es fiesta, pero es fiesta y la gente lo que hace es, bueno, es fiesta, ¿por qué? Porque es la fiesta, no hay colegio. No, hay que recordar el por qué, ¿no? Por qué es fiesta y en este caso el cementerio está ahí para recordarnos que después de una fiesta, en este caso hubo una resaca que fue el asesinato, ¿no?, de muchos españoles y muchos de ellos al azar. No vimos que no había muchas pruebas o incluso las pruebas eran tan consustanciales como encontrar a una tejedora con unas tijeras, ¿no? Pues lógico que va a llevar. Pues Miguel, muchas gracias por este viaje en la historia y antes de acabar, recordar que tienes unos libros también que invito a la gente a leer, Recuerdos de un artillero, de los días previos al 2 de mayo, y el último libro, Esperando a Napoleón, publicado por Editorial Tercios Viejos, que es el que nos vinculó, porque hicimos un programa ya hace un tiempo sobre la batalla por Madrid, que es la recuperación de Madrid por las tropas españolas, ¿no? Invito a verlo, que es justo cuando se marchan temporalmente por lo menos los madrileños. Uy, no, espera. Uy, ¿qué pasó aquí? Perdona, que cosas de internet. Del directo. Aquí lo tenéis. Batalla por Madrid, 1808, con Miguel Reseco. Pues Miguel, muchas gracias. Y si quieres decir algo al público como despedida final, ya. Pues nada, abundo sobre lo que tú decías. Esta gente merece ser recordados, pero para mí, casi más importante por lo que nos afecta a nosotros, es que merece la pena que recordemos qué hicieron, qué hacían, qué querían y por qué dieron la vida. Y que eso nos motive a nosotros para ser mejores. O sea, tenemos un ejemplo. Eso es lo que yo he intentado impulsar en mis alumnos en los años en los que me he dedicado a la docencia. Tenéis ejemplos de gente que lo dieron todo, porque al fin y al cabo, una causa. Perder la vida es lo que la vamos a acabar perdiendo todos, pero si lo haces por una buena causa, pues te haces más, te haces mayor. Ese es el ejemplo, el mensaje. Pues muchas gracias, Miguel, y gracias a todos los que estáis en el directo, perdonad, en el diferido. Espero que os haya gustado el programa y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. En este caso, recordad que si vais a Madrid podéis poneros en contacto con Miguel y con la Asociación de Cuidado del Cementerio de la Florida para visitarlo y aprender la historia de España vista desde las víctimas del levantamiento del 2 de mayo, es decir, los verdaderos protagonistas del 2 de mayo, porque muchos llevaron medallas pero no participaron en ella. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.